Con el grupo de los más pequeños, realmente lo que vamos a buscar es una actividad grupal, lúdica. Los objetivos principales de esta actividad van a ser conocerse, que se conozcan, que sepan quiénes son, que sepan los compañeros que están con ellos, comunicarse, ¿vale? Aprender a comunicarse, se saludan, saben quiénes están, piden y sobre todo jugar. Esa parte lúdica que realmente son es lo que les va a mover y lo que les va a hacer disfrutar. En este caso, por ejemplo, estamos jugando al tiburón, que es una versión del pilla-pilla, en el que cada uno por momentos va a ser el tiburón y va a tener que pillar la cabeza de uno, los pies, dentro del agua, fuera. Y siempre es importante que después de cada juego disfrutemos y que sepan que lo han hecho muy bien. En este caso, el juego del tesoro, buscamos adaptar al máximo para que los niños aprendan y para que los niños conozcan los juegos que vamos a hacer. Por eso presentárselos en formato dibujo, un pictograma, cada vez que antes de hacer el juego explicárselo después y recordarle las normas o las variantes que vamos a hacer es muy importante. De esta manera conocerán los juegos más adelante y podrán elegirlos ellos mismos. Animarlos, que entre ellos pidan más, que quieran seguir participando en el juego, también es muy importante. Ellos tienen que ser los máximos partícipes de esta actividad. Lo más importante, disfrutar al máximo.